lugar. También nuestros hermanos del equipo de alabanza pueden ocupar sus asientos, por favor. Bien. El domingo pasado les compartía el título del tema que estuvimos viendo, que para Dios perder es ganar, cuando para Dios perder es ganar, amados. Pero hubo dentro de la predicación cosas que Dios también me ministró y me habló, y hubo una palabra que la di como clave dentro de lo que estuvimos viendo hace 8 días, pero que se quedó clavada también en mi mente, y era la palabra el que quiera. Era la palabra el que quiera. Y a raíz de esa reflexión que el Señor me fue dando para lo que voy a compartir hoy, es precisamente el título que le comparto para que podamos juntos analizar lo que el Señor quiere para el día de hoy. Ok, entonces en sus pantallas, si usted está por Zoom o YouTube, ahí aparece el título de lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y el título es: si alguien quiere, que accione. Si alguien quiere, que accione. Mateo 16:24, Nueva Versión Internacional, dice como base de lo que vamos a ver el día de hoy: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Vuelvo a leerlo, hermanos. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces hay dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Esa palabra que se quedó en mi mente, quiere, pero también la palabra accionar. Y quisiera que viéramos precisamente el significado de esas dos palabras. Esas dos palabras, amados, etimológicamente hablando, la palabra quiere es un verbo de acción, pero de una acción interna. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Dice, porque proviene de una palabra griega que es telo, y por definición significa determinar, y denota escoger o preferir. Por implicación es desear, es decir, inclinarse. También la definición en Reina Valera dice que es preferir, querer, voluntad, voluntariamente, voluntario, desear, gustar o gusto. Entonces todo esto tiene que ver con la palabra quiere. Entonces cuando Jesús estaba diciendo el que quiera ser mi discípulo, el que quiera, estaba expresando todas estas palabras que denota la definición, como el que está determinado, el que escoge o me prefiere, el que me escoge o me prefiere, el que me desea, el que se inclina hacia mí, el que ha rendido voluntariamente su vida ante mí, el que lo anhela, lo desea. Entonces, para ser discípulo de Jesús, empieza con algo, y empieza con querer. Si no hay querer, si no hay anhelos, deseos, pensamientos o razonamientos acerca de Jesús, no se puede ser discípulo, porque empieza el discipulado del Señor Jesús. Al ser discípulo de Él, empieza con el querer. Y es un verbo, y yo lo llamo así, de acción, pero de acción interna. Ahora, en Mateo 16:24 hay tres palabras que una dice el niegue o niéguese a sí mismo, tome su cruz, y tres, sígame. Hay tres palabras: niegue, tome y siga. Esas palabras provienen desde luego de verbos, y estas palabras son verbos, son acciones, pero estas acciones ya son acciones externas. El querer es una acción interna, pero negarse, tomar y seguir son acciones externas. Por eso dice el Señor, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Esas son acciones externas. Entonces, el querer manifiesta una acción y una determinación interna, pero negarse, tomar y seguir expresan un verbo y son ya acciones de manera externa. Ahora, el querer como la acción tiene tres fuentes.
Y esas fuentes son la carne, el mundo y Satanás. O sea, uno debe de saber, amados en el Señor, cuándo lo que quiero, cuándo por lo que me inclino, cuándo por lo que yo deseo, tengo que definir de qué fuente está proviniendo. Y solamente puede haber tres: la carne, el mundo o Satanás. Entonces, cada vez que usted quiera algo, cada vez que haya tomado una acción interna de querer algo, revise de qué fuente proviene, porque solo hay tres: la carne, el mundo o Satanás. Si tu querer y hacer te distancia, te aleja de Dios, quien lo está produciendo o ocasionando es la carne o Satanás. Lea bien esto, hermanos. Si tu querer y hacer te distancia, te aleja de Dios, quien lo está produciendo, causando, es la carne o Satanás. Pero definitivamente no puede ser Dios. Si hay algo que quieres, anhelas, deseas y desde luego lo llevas a la acción, pero eso te aleja, te distancia de Dios, quien lo está produciendo definitivamente es la carne o es Satanás. Ahí es donde nosotros lo podemos definir. Entonces, lo que quiero me aleja de Dios, lo que anhelo me aleja de Dios, lo que he decidido me distancia de Dios. Si te distancia y te aleja, es la carne o Satanás quien lo está causando y definitivamente no es Dios. Pero si el querer y el hacer se inclinan o te llevan hacia Dios, ese querer y hacer es producido y causado ¿por quién? Por Dios. Entonces están las dos contrapuestas. El querer y el hacer es algo que te aleja o te distancia, es la carne y es Satanás. Pero si el querer y el hacer te acercan, se inclinan hacia Dios, ese querer y ese hacer es producido por Dios. Pero ¿cómo se da, amados, lo que el Señor quiere producir en nosotros? O sea, ¿cómo se da ese producir en nosotros del querer y hacer lo que Dios desde luego quiere en nuestra vida y anhela? Ahora, desde el inicio hasta el final de nuestra salvación, desde el inicio hasta el final de nuestra salvación, Dios es quien produce o causa el querer y el hacer. Hay dos pasajes que vamos a analizar y el primero es Romanos 9:16, para desde luego tomar como base lo que estoy expresando. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelvo a leerlo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje está escrito en el contexto de la elección del pueblo de Israel. Dice: Dios es soberano y Él elige a quien Él quiere elegir, y Él desecha a quien Él quiere desechar, porque Él es soberano. Entonces, por eso en ese contexto dice este pasaje: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, para mí hubo en ese momento, hermanos, un encuentro de pensamientos. Bueno, si no se trata del que quiere, entonces ¿por qué Jesús dijo el que quiera? Entonces, que Dios salve a los que quiera. Si Él quiere salvar a todos, lo va a hacer, y si no quiere salvarlos, no lo va a hacer. ¿Qué papel juega el hombre dentro de esta estrategia de Dios? ¿Qué papel juegas tú? ¿Qué papel juego yo? Porque el querer tiene tres fuentes. Pero si no se trata del que no depende mi salvación de querer, sino de que Dios tenga misericordia, entonces, ¿qué papel juego yo cuando yo quiero algo? Lo vamos a ir descubriendo. Y hay otro pasaje que es Filipenses 2, del 12 al 13, que dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, mire lo que dice: lleven a cabo su ¿qué?
su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto que el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Pero si en la salvación, cuando Dios nos eligió, es Dios el que elige y es Dios el que pone el querer, y ahora en la vida en Cristo es Dios el que pone el querer, ¿qué papel juego yo dentro de mi salvación y dentro de mi vida en Cristo? Ya mi esposa está resolviendo en la encrucijada, pero bueno, vamos a ver algo, amados en el Señor. Si Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿qué participación tengo yo en mi salvación y en la vida en Cristo? Hágase esta pregunta y reflexione. Si Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿qué participación tengo yo en mi salvación y en la vida en Cristo? Y en mi vida en Cristo. ¿Qué participación tengo yo? Amén. ¿Y quién produce la obediencia? ¿Quién produce la docilidad? Entonces, ¿de qué se trata? ¿O de quién se trata? Es interesante esto, hermanos, porque puede haber alguien que diga, bueno, si Dios es el que produce todo, pues aquí estoy, que me salve. Y si me quiere mandar al infierno, pues que me mande. ¿No? Hay personas que pueden estar en ese papel, pero vamos a descubrir ese engaño en el nombre del Señor. Ahora, le hago una pregunta a todos los que están aquí, y a lo mejor unos ya la contestaron hace mucho tiempo. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Levante su mano. Aquí sí me interesa que levante su mano. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Ok. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién puso ese querer en usted? ¿Cómo lo hizo? Es bueno, ¿cómo Dios pone el querer? Es que yo quiero ser discípulo de Jesús. Como los emojis que ponía al principio, ¿no? Levanta su mano. Yo quiero seguir a Jesús. Ok. ¿Quién produjo ese querer? ¿Cómo lo hizo? Ya lo vamos, ¿qué? Ya vamos desenvolviendo esto, hermanos. Disposición, el espíritu o la disposición. ¿Y quién te puso a la disposición? Ok, siempre habían obedecido. Ellos querían ser discípulos o, vamos a ver lo siguiente, antes de hacerle la siguiente pregunta. Escribí esto, la iniciativa la tomó ¿quién? El Señor. Para nuestra salvación y la vida en Cristo, la iniciativa la toma el Señor. Él es el que tiene la iniciativa. El querer y el hacer los produce Él, Dios. Pero la respuesta, la actitud, el rendimiento, el reconocimiento a Dios, la ponemos ¿qué? Nosotros. Hay una palabra clave, coloquialmente hablando, flojitos y cooperando. O sea, flojitos y cooperando. Pero ¿cómo es que se produce eso? ¿Cómo es que doy una respuesta, una actitud, un rendimiento ante el Señor? Digo, Señor, aquí estoy, o sea, ya no puedo más. Porque Dios nos acorrala. Porque Dios hace que únicamente podamos reconocerlo a Él como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Hace rato cantábamos que Dios nos persigue, su bondad nos persigue y luego lo perseguimos nosotros a Él. Es una persecución. O sea, Dios nos persigue. Dios está produciendo algo en ti. Definitivamente Dios es el que tomó la iniciativa. Él vino a buscar a los pecadores, como tú y como yo. Y mire cómo Dios lo hace, amados en el Señor. Recuerda que leímos una parte de Romanos 9 donde dice que no es del que quiere
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero luego del 9 sigue el 10, y mire lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay dos acciones. No sé si usted las puede relacionar con lo que dice Mateo 16, 24. Aquí yo encuentro el querer y también encuentro el hacer. Porque con el corazón se ¿qué? Se cree. En el corazón se activa la fe. En el corazón se activa la creencia. Y con la boca se confiesa. Hay dos acciones que se tienen que hacer para recibir salvación: creer en el corazón y confesar con nuestra boca. Pero luego expresa más adelante el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque con la boca se confiesa. Y lo dice, si lo invocas, si haces una acción de invocación, vas a ser salvo. ¿Cómo se invoca? Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, confesión de pecados, y hay todo esto, y lo invocas y le dices, Señor, sé tú mi Salvador. Pero luego dice el 14, pero ¿cómo pues qué? ¿Cómo pues qué? Invocarán a aquel en el cual no han creído. O sea, hay algo antes del creer. Hay algo antes de creer en el corazón para justicia. Hay algo antes, y ese algo antes es Dios. ¿Y cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? O sea, es cierto, hermanos, ¿cómo va a creer la gente si no han creído? ¿Cómo van a invocarlo si no han creído? Antes de creer, perdón, antes de invocar está el creer. Pero ¿qué hay antes del creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? Antes de invocar está creer, pero antes de creer está oír. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y antes de oír está la ¿qué? La predicación. ¿Qué predicación? La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, y la palabra es Cristo. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de a los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, bueno, dice adelante, mas no todos obedecieron el Evangelio. Aquí dice cuál es el mensaje, cuál es la predicación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que si usted invocó al Señor para que fuera su Señor, ¿por qué lo invocó? Porque creyó. ¿Por qué creyó? Porque oyó. ¿Y por qué oyó? Porque le predicaron. ¿Y por qué le predicaron? Porque hubo alguien que lo envió. Ahí está el círculo, ¿me entiende? Entonces, ¿todo quién lo produce? Dios. Pero Dios viene y te abre la boca a fuerza. Dios viene y te dice, confiésame, y tú empiezas, y te empieza a abrir la boca, y sí, tú eres mi Señor. Y al rato, ¿y qué hiciste? No sé, pero hubo alguna fuerza extraña que vino y me movió la boca para decir que Jesús es mi Señor. ¿Así pasó? No. No puede haber invocación si no hay creencia. No puede haber creencia si no hay oído a lo que el Señor dice. No puede haber oído si alguien te predicó. Entonces, todo esto es producido ¿por quién? Por Dios. Pero yo tengo una participación en esto. Porque yo puedo hacer, hermanos, yo puedo hacer, mi necedad puede hacer, mi terquedad y mi dureza de corazón puede hacer que no crea. ¿Mandé? El libre albedrío, la libre decisión, el que yo quiera o no quiera,
¿quién movió mi libre albedrío? ¿Qué lo movió? Mire, hermano, porque yo la verdad no quería nada con Dios. Usted quería algo con Dios antes de haber llegado a conocer a Cristo. Yo no quería nada con Él. Yo era enemigo de Él. Yo era su enemigo. Pero hubo algo que se produjo en mí por la predicación de su palabra. Porque cuando oí se activó en mí la fe. Y al activarse en mí la fe, hubo respuesta. Y esa respuesta fue mezclada con actitud. Hubo gozo, hubo llanto, hubo alegría, hubo rendimiento, hubo reconocimiento. Pero a final de cuentas, ¿quién lo produjo? Dios. Hace muchos años escuchaba la ilustración de cómo actúa el sol. El sol actúa en algunas cosas para endurecerlas y en otras para ablandarlas. Por ejemplo, haga una mezcla de cemento, agua, arena, grava y póngala al sol. ¿Qué le va a pasar? Se va a endurecer. Prepare una gelatina hermosa de esas artísticas, ¿no? Con todo, y póngala al sol. ¿Qué le va a pasar? Prepare una paleta de hielo hermosa, rica, póngala a los rayos del sol. ¿Qué le va a pasar? Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, pero cuando la habla, en algunos se endurecen, pero otros se ablandan. Es la misma palabra. ¿Y quién produjo que yo me ablandara? Dios, su palabra, pero tuvo que haber una respuesta y una acción de parte mía. Y esa respuesta y esa acción son las siguientes. Bueno, mire lo que dijo Jesús. Leí uno de estos pasajes al principio, pero si usted no llegó a tiempo, pues aquí le va. Dice la Escritura: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, viéndose Jesús rodeado ¿de qué? De mucha gente. A Jesús lo seguía mucha gente. Mandó a pasar al otro lado del río. Y vino un escriba y le dijo: maestro. ¿Qué le dijo el escriba? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le estaba diciendo? En otras palabras, le estaba diciendo: quiero ser tu ¿qué? Quiero ser tu discípulo, porque quiero seguirte donde quiera que vayas. ¿Qué le contesta Jesús? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al escriba que le dijo que quería seguirlo a donde quiera que él fuera? ¿Quiere decir que Jesús no tenía casa, ni dónde dormir, ni siquiera almohada? ¿O quiere decir otra cosa? Definitivamente Jesús sí tenía casa. Estaba en Nazaret y ahí tenía su casa. Es más, era el primogénito y le correspondía gran parte de la herencia ¿de quién? De José por la sangre y por la carne. Entonces, casa tenía. ¿Qué era entonces lo que le estaba diciendo Jesús a este maestro, a este escriba? Hermanos, Jesús mira el corazón, ¿sí o no? Jesús mira el corazón. Y puede ser que la gente esté diciendo que quiere algo cuando no lo ha determinado en su corazón. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le contestó esto y no otra cosa? ¿Por qué creen ustedes? Especulemos el corazón de este escriba. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le contesta esto? Porque Jesús sí tenía casa, o sea, no le dijo: mira, yo no tengo la verdad ni en qué caerme muerto, pero pues, si quieres seguirme, bueno. Las zorras van a estar mejor que tú y las aves del cielo también. Imagínese, piense en el corazón de ese hombre, cómo llegó con Jesús, qué quería, un interés, un beneficio. ¿Qué tipo de beneficio? Bienes materiales, porque le dice, fíjese lo que dicen los versículos antes: Jesús estaba rodeado de mucha gente. Hermanos, Jesús era pobre en esta tierra, o sea, andaba andrajoso,
no tenía ni en qué caerse muerto. ¿Era así? No, no. Era humilde de corazón, pero dicen que el manto que le quitaron era un manto costoso cuando él murió. Ay, entonces yo, ¿por qué estoy así? A ver, deténgase un momento. No le estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, ni al rato que usted también tenga cosas costosas que no pueda pagarse. No. Lo que quiero decirle, hermano, es que Jesús, dice la Escritura que tenía un tesorero. ¿Por qué tenía un tesorero? Porque había dinero. Un tesorero sin dinero, nomás no es tesorero. Pero había un tesorero, y es más, ese tesorero hasta se robaba de lo que caía ahí. Ahora, dice la Escritura que había mujeres ricas que le servían a Jesús. ¿Y qué es eso de que le servían a Jesús? Quiere decir que con sus riquezas le ofrendaban a Jesús y siempre tenía recursos económicos. Entonces, ¿por qué mandó Jesús a Pedro a sacar un pez y le dice, paga el impuesto de ahí? Esa es otra historia. Pero Jesús, en toda su vida en esta tierra, siempre tuvo lo necesario. Y entonces, ¿por qué multiplicó los panes y los peces y no mandó a comprar de la bolsa que tenían? Porque Dios estaba probando la fe de ellos. Amén. Entonces, si Jesús tiene todo y es dueño de todo, ¿por qué le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? De un compromiso a donde quiera que. ¿Por qué le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas? Mira, va a haber un día en que no va a haber ni para comer. ¿Quieres seguir? No, Señor, yo pensaba que tanta gente que te seguía, pues aquí sí había. No, pues hoy nos toca dormir aquí en el Monte de los Olivos, Señor, y no que iba a haber hotel de 5 estrellas. No, hoy nos toca aquí. Había un interés, como bien lo expresan, interés por lo material, un interés de algo, pero no interés sincero por seguir a Jesús. ¿Qué quería él? No quería seguir a Jesús. Él quería un bien, un bienestar, un interés. Él lo quería. Eso era lo que realmente quería para seguir a Jesús. Una posición. Y aún dentro de los que le estaban siguiendo también, entre ellos, ¿y quién será el más grande? Y oye, si le decimos que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, hermanos, había intereses también. Por eso Jesús tenía que dejarles claro, el que quiera seguirme. ¿Quieren? Ah, bueno, hubo uno que le dijo, escriba, bienaventado, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, y Jesús le contestó eso porque veía las intenciones de su corazón, un interés por las cosas y no por el dueño de las cosas. Versículo 21. Otro de sus discípulos, o sea, ya le andaban siguiendo, le dijo, Señor, permíteme que vaya, ¿qué? Primero y entierre a mi padre. ¿No? Y Jesús le contesta al 22, que lo usamos para estos días, no es casualidad, yo creo, ¿no? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok. Otra vez piense, y piense qué llevaba en el corazón este hombre. Miren, algunos dicen, hermanos, no es que estaba el funeral, o sea, estaba el funeral y este hombre le dijo, Señor, permíteme, es que mi padre se acaba de morir y lo voy a ir a enterrar. No, yo creo que Jesús le hubiera dicho, sí, hijo, ve, o sea, el tiempo que te va a llevar sepultar a tu padre. No, no era eso. Lo que le dijo este hombre es, Señor, mi padre todavía vive. Espérame tantito, ¿no? Nos hemos encontrado con gente a veces así. Señor, aguántame. Ay, esta ocasión no tengo tiempo. Voy a atender a papá, a mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Señora, tú
Espérate, tengo que darle desayunar al esposo, a la esposa, tengo otros intereses, pero tú, Señor, ocupas como el siguiente lugar. Deja primero. Y la palabra clave aquí es primero. ¿Qué prefirió? ¿Cuál fue su preferencia? Y por eso Jesús le dijo, mira, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y algunos expresan los muertos espirituales a los muertos físicos. O sea, deja que los entierren ellos. O sea, me amas más a papá que a mí, entonces no eres digno. Y no dice que se haya arrepentido y se haya humillado, Señor, perdón, la verdad es que tú estabas en segundo término. No, ahí se quedó la historia. Y Lucas habla también de lo mismo. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Pero aquí le dice quién a quién. Aquí ya no fue el hombre. Y dijo a otro, a Jesús le dice a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero, y otra vez, primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Para qué lo quería? Para anunciar su reino. Y él le dijo, deja que primero. Versículo 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Y otra vez la palabra clave es primero. Deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A ver, piense otra vez con esta persona, ay Señor, qué mala onda, ni siquiera lo dejaste que se fuera a despedir de sus familiares. Me voy con Jesús, adiós. No, hermanos, las despedidas, para empezar, eran también muy largas como los saludos entre los hebreos. Y aparte de eso, las emociones. No sé si se da cuenta de algo. Piense como ese hombre. ¿Por qué no decidió seguir a Jesús? Porque primero estaban ¿quiénes? Emociones, sentimientos, parentesco, la sangre, el apellido, que muchas veces estorba. Ahora, primero le hice la pregunta, ¿quién quiere ser discípulo? Ya nos contestaron que muchos. Le hago otra pregunta, ¿quién ya es discípulo de Jesús? ¿Quién ya es? Levante su mano. Bien alto. ¿Quién ya es discípulo de Jesús? Primero vimos quién quiere. A ver, ¿quién ya es? Ahora, ¿quién le produjo a usted ese sentir, ese pensamiento, esa decisión? ¿Quién se lo produjo? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Por lo mismo. Y regresamos a Filipenses. Así que mis queridos, ¿qué? Hermanos. Aquí está hablando a quiénes? A hermanos. Usted es hermano, es discípulo. Como han obedecido, ¿qué? Y lo que decía hace rato Eliseo, han obedecido siempre, lo que dijo Zulín hace un momento, la obediencia. Un discípulo que no es obediente, hermanos, anda bailando en la tablita. O sea, no es obediente, anda bailando en la tablita. Dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, ¿ustedes han sido obedientes estando yo o no estando yo? O sea, porque ustedes se pueden esconder de mí, pero de Dios nadie se esconde. Entonces, los filipenses, hermanos, eran obedientes estando Pablo, los viera Pablo, no los viera Pablo, siempre eran obedientes. Pero les dice algo, lleven a cabo, o sea, su salvación no depende nada más de cuando rindieron su vida a Cristo, tiene que terminar hasta el día en que llegue su Señor y Salvador. Por eso lleven a cabo su salvación como con temor y con temblor. Y luego dice lo siguiente, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Por eso es necesario acercarnos a Dios, a las Escrituras, en oración, en ayuno, en continua comunión con Dios, porque su palabra nos renueva la mente, su palabra nos renueva el querer como el hacer. Ya no. Y si lo ocupas, no eres digno del reino. O sea, si ocupamos el libre albedrío siendo discípulos, dice el Señor, no eres qué, no eres digno. Por eso, de manera natural. Y eso de libre albedrío, ¿de quién es esclavo? Antes de llegar a Cristo, de Satanás. O sea, también, hermanos, está entregado. Lo ignora, desde luego que algunos lo ignoran, otros están aferrados a eso. ¿El Señor dio al ser humano voluntad? Claro que sí. Pero la voluntad la tiene que rendir a algo o a alguien. Mi voluntad está rendida ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando la voluntad está rendida, a eso se le llama obediencia. Dices que ya eres discípulo de Cristo. En tu obediencia, ¿cómo es? ¿Es así? ¿Tu obediencia es así? ¿Empezaste obedeciendo y vas desobedece, desobedece, desobedece? ¿O tu obediencia es así? Obedece, 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 obedece y al infinito obedece. Siempre. Hermanos, los que hemos sido restaurados en el Señor por desobedientes, qué costoso es para el Señor. Y no me refiero a costoso que diga, ay, qué difícil fui para el Señor. Qué costoso es para nosotros. Cuesta. Cuesta. Al Señor le cuesta restaurarnos. No, nos cuesta a nosotros ser restaurados. Y pero es que ¿por qué no tengo ganas? ¿Por qué no quiero? Regresa al pasaje de la Escritura y te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando Dios te habla, definitivamente ha sido de corazón duro. No le ha creído a Dios. Y como no le ha creído a Dios el corazón, definitivamente no se produce fe. Y al no producirse fe, no se produce acción. En algún momento hubo un querer, pero no hubo ¿qué? Acción. Hubo una acción interna, pero no hubo la acción externa, que es lo que tiene que haber. Mire, dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué hicieron sus discípulos? Le siguieron. ¿Qué había pasado antes? Pues léalo en Mateo. Pero dice, le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una ¿qué? Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero algo tremendo, dice, pero él dormía. Después de que el Señor confronta a sus discípulos y quieren seguirme, dice que los discípulos ¿qué hicieron? Le siguieron. Los discípulos le siguieron. Y en el versículo 25 dice, y vieron sus discípulos. Y vinieron, sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar
le obedecen. O sea, el seguir a Jesús no quiere decir que no va a haber tormentas. Señor, ya quise, ya te seguí, ahora pianito, Señor, la vida. O sea, todo tranqui, Señor, por favor. Hay una canción cristiana que dice, Señor nos libra de las pruebas. Y no. O sea, el Señor no quita las pruebas, el Señor las pone. Cuando dice que nos libra, no es porque las quite, es porque te ayuda en medio de la prueba a pasarla. Pero sí o sí la tienes que pasar. La tormenta tenían que pasarla, porque ellos decidieron seguir a Jesús. Pero Señor, no, si tú vas aquí, ¿por qué hay tormentas? Él no prometió quitar la tormenta, pero ¿sabe qué sí prometió? Estar siempre con nosotros. ¿Quién ya es discípulo? ¿Ya has experimentado tormentas? ¿Has sentido que Él no está en la barca? ¿Has sentido que está dormido? Bueno, también los discípulos en aquel tiempo lo sintieron. O sea, esto no es nuevo, hermanos. Ni somos los únicos, ni seremos los primeros, ni seremos los últimos. Todos los discípulos de todos los tiempos sufrirán tormentas. Así es que el que quiera, venga la tormenta. Ya vio gente persinándose así allá afuera, como diciendo, Dios me guarde de esto, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Quién va a querer? Pues eso, ¿quién va a querer? Por eso Jesús les advertía. Dice, y siguiéndolo, empezó la tormenta. Leímos Filipenses 2, 12 y 13, pero mire lo que dice el 14. Haced todo sin qué. Sí, mire, regrese a Filipenses. Regresamos a Filipenses. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido, y al final dice, Dios produce el querer como el hacer para que se cumpla ¿qué? Su buena voluntad. ¿Ya es discípulo? ¿Ya es discípulo? ¿Quiso ser discípulo? Amén. ¿Quiere seguir siendo discípulo? Amén. Dios va a poner en usted el querer como el hacer. ¿Y cuál es el hacer? Ahí viene el hacer en el versículo 14. ¿Hacer qué? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Lo oramos, lo cantamos, resplandecemos como luminares en el mundo, asidos a qué, sujetos a qué, a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, o sea, ofrenda, una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Wow! Hermanos, Pablo sabía que ya le quedaba poco tiempo y dice, yo seré derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y el servicio de su fe de ustedes. Así es que no se trata nada más, amados en el Señor, de decir, ya soy discípulo de Cristo. Tenemos acciones, tenemos verbos y el verbo es hacer. Para empezar les dice a los filipenses, hagan todo sin qué, sin murmuración y contienda. Y entonces van a ser ¿qué? Irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esto de sin mancha, hermanos, en la mañana estaba yo pensando que cómo es que la iglesia está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. No sé, hermanas que planchan, que les gusta la planchada.
o las que no también, o los que sí también. ¿Qué tela es la que cuesta planchar más y se arruga más? El lino. El lino es el que cuesta ¿qué? Planchar más y se arruga más rápido. Y yo me quedé pensando en esto. Señor, ¿tu iglesia está vestida de qué? De lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. ¿Sabe cómo era el lino de los tiempos de Jesús? No era blanco. El lino era como un color beige y a veces tenía como unas ¿qué? Manchitas por las fibras de donde lo obtenía. Pero dice, mi iglesia no será así. ¿Cómo conservar, hermano, una ropa de lino sin arrugarse? Esa es una obra ¿de quién? Del Señor. ¿Y dónde la produce? En nosotros. Dice aquí, hijos de Dios sin qué, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En lo que fui a lavar el auto, hermano, estaba hoy en la mañana ahí donde lavan el auto. Personas que llegaron también a lavar su auto se sentaron ahí donde estaba yo. ¿Y de qué cree que estaban platicando? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema? Estaban platicando de los muertos. Ay, yo tuve que salir corriendo anoche. ¿Por qué no le había puesto su coquita a mi papá? Y también la fulana, no sé, era su prima, dice, también yo me la encontré en la tienda y dice, yo también ando a las carreras porque no encuentro una modelo y su cigarrito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Amados en el Señor. Sí, sí, dice mi esposa, tan cegados están que si hubiera sido un drogadicto, van y le ponen un carrufo de marihuana o porque le gustaba. Hermanos, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio. Ahora, ¿cómo nos quiere el Señor? Sin mancha y sin arruga, bien planchaditos y bien limpiecitos, y oliendo a perfume del Señor. Wow. Entonces los discípulos no solamente fueron salvos por fe, mantienen sus vestiduras en el Señor y ahí es donde nosotros participamos. Dios lo produce, me da su palabra, pero yo soy quien pone la disposición, la actitud. Por eso Pablo se atrevió a decir, aunque yo sea derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio de vuestra fe, yo me gozo y me regocijo. Hermanos, por la muerte que iba a padecer el apóstol Pablo, él estaba diciendo, voy a ser ofrecido como una ofrenda líquida ante el Señor. Pero gloria a su nombre y en eso me regocijo. Entonces, amados hermanos, si alguien quiere, que accione. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. No sé si se dio cuenta hace rato que cantamos algo que dice que Jesús llevó mi cruz. A ver, recuerde, cantamos una estrofa que dice algo así como Jesús llevó ¿qué? Mi cruz. ¿Y sabe qué, hermanos? Jesús llevó su cruz, la cruz que a él le correspondía llevar para la muerte. Pero usted y yo tenemos que ¿qué? Que llevar nuestra cruz
en el camino que Él caminó. Ya entendió. El Señor produjo el querer. Sí quiero, Señor, adelante. Ah, bueno, niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Es decirte no a lo que tú quieres cuando la fuente es tu carne o Satanás. Niégalo. Niégate. Pero es que, mire hermano, no sé si ha visto esos niños berrinchudos a veces que le piden algo a los papás y casi se revuelcan en el piso. Y grita el niño o la niña o el chamaco, está gritando. Y dice, no hijo, no, ahorita no. Pero es que yo quiero. ¿Es que qué? Es que yo quiero. Así es de los niños. Imagínense los jóvenes. Cuando papá o mamá le dicen, es que no te conviene esa mujer, no te conviene ese joven, no te conviene. Pero es que yo lo quiero. Uh, pero es que a mí me gusta. Dale a tu gusto, dale a tu querer. Si la fuente es la carne y Satanás, el final será la muerte. Garantizado. Por eso Jesús, horas antes de ir a la cruz, dijo, Padre, no como yo, no como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Eso es ser un verdadero discípulo. ¿Y sabe qué hizo Jesús, hermanos? Fue a la cruz. Si usted lee Filipenses 2 en los primeros versículos, y se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, se hizo obediente y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es tomar tu cruz, que seas fiel al Señor hasta la misma muerte, aunque padezcas tormentas, aunque venga lo que venga, que permanezcas fiel al Señor. ¿Es discípulo del Señor, amados? ¿Ha sido siempre obediente? Yo no puedo decir amén. ¿Ha estado la tormenta fuerte y como que has sentido que mejor te vas? Puede ser que nos haya pasado a todos, pero hoy estamos aquí. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Hoy el Señor te está diciendo a ti, ¿quieres seguirme? Ok, acciona. Y las acciones son obediencia. Las acciones son pon por obra mi palabra, pon lo que has oído, dile no a la carne, dile no a Satanás y haz mi perfecta voluntad en tu vida. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Niégate. Niégate tus gustos, tus placeres, tus quereres, tus gustos, niégatelos. Y dile, Señor, solamente te prefiero a ti, solamente te quiero a ti, solamente tú, Señor. Y de ahí el Señor acomodará las demás cosas en su justo lugar. Póngase en pie, hermano, y vamos a orar. El que quiera, que accione. Amados, hay muchas cosas que tienes que hacer. Y Dios no te va a ¿qué? A obligar en el sentido de que te va a agarrar como un títere y ahora sí las haces. No, no, porque hacer eso es, veía unos videos con mi esposa, yo creo que pretender hacer eso, o sea, así como que agarrar a alguien a la fuerza y ahora lo haces, es como querer agarrar un gato agresivo y quererlo bañar.
Cuando uno quiere, hermano, que a la fuerza alguien haga algo, es como querer agarrar un gato agresivo y que nunca se ha bañado y lo quieras bañar. Inténtalo. ¿No ha visto usted a alguien retorciéndose así, aventando arañazos y mordidas y diciendo, Dios, ¿por qué? Y yo, y aquí. El Señor mejor dice, no, cálmate, cálmate. Digiere tu vino y espérate ahí, o sea, escucha, oye la palabra del Señor. Sé dócil ante la palabra. Si no te vas a endurar como el cemento, mejor sé blandito como la gelatina. Exponte ante el Señor y dile, Señor, soy terco, soy necio, quiero seguir haciendo mi voluntad, aunque fui discípulo tuyo y soy discípulo tuyo, Señor. Creo que todavía hay algo en mí que tiene, Señor, que ser llevado a la cruz. Te lo entrego. Y amados, hoy el Señor nos dirá, ¿quieres? Sí, acciona, toma la cruz, sígueme, porque donde yo he ido tú también vas a ir. Y Jesús no solo fue a la cruz, no solo fue a la tumba, se levantó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y regresará. Eso mira, la gloria postrera. Eso ve, no veas lo que te está costando, porque si hoy pierdes, vas a ganar el día de mañana. Amado Dios, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Cuánto nos hace falta continuamente tu palabra.